Ya esta mañana nos hablaron de lo que originó esta carta y solo a modo de repaso, recordamos que Pablo había fundado la iglesia ahí en Filipos en su segundo viaje misionero. Todos nos acordamos de la historia cuando Pablo vio la visión del varón macedonio y ahí supo que el Señor quería que vaya allá y ese paso llevó a que el evangelio cruzara hacia el mundo occidental. Y Filipo fue el primer lugar en Europa donde el evangelio llegó y donde se estableció una iglesia muy preciosa que creó un vínculo muy cercano con Pablo. Desde ahí, desde el comienzo, la iglesia empezó a sostener económicamente al apóstol y Pablo pasó varias veces de vuelta para visitarles. No estamos seguros, pero por lo menos 2 veces más Pablo estuvo ahí en Filipos con ellos. Y mencionó también Raúl esta mañana que para el momento en que se va a escribir la carta, Pablo está preso en Roma. La situación de su encarcelamiento todavía no es la más severa, no es la más intensa. Él tiene cierta libertad para compartir con personas, para recibir gente y aún para escribir estas cartas. Y él está ahí en Roma esperando su audiencia. Y nos decían, ¿no? Y él no sabía cuál iba a ser el resultado de la audiencia. Él suponía que el Señor iba a responder las oraciones y que él no iba a ser ejecutado, porque veía que había mucho por hacer todavía en el ministerio. Y él sabía que el Señor todavía le iba a usar para seguir sosteniendo y guiando y edificando las iglesias. Pero él está ahí después de haber dado su vida para el servicio al Señor. Él llega a Roma en una situación que él no había imaginado. Él llega preso, él va a ser juzgado. Sus amigos y compañeros de ministerio le habían abandonado y en una situación muy delicada, muy vulnerable, él va a escribir esta carta. La razón por la que se escribió es porque llegó al lugar donde Pablo estaba preso un hombre, Epafrodito, con una ofrenda de Filipos. Entonces el gozo que Pablo sintió fue enorme, fue de mucha ayuda todo lo que recibió también para cubrir todas sus necesidades. Y él va a escribir la carta y la va a enviar de vuelta con Epafrodito para agradecer a la iglesia y también para poder responder a lo que había sido el informe de Epafrodito. Porque estando ahí, él les contó de situaciones de la iglesia, luchas que estaban enfrentando, la dificultad de la persecución que ya venía desde tiempo atrás. Entonces, parte de la razón de esta carta también fue ayudar a la iglesia en Filipos con estas situaciones y también darles un reporte personal de cómo era su situación ahí, porque imaginen para la iglesia de Filipos, su misionero, el hombre que ellos apoyaban, el apóstol de Cristo, estaba preso y ellos no sabían cómo iba a terminar todo, estaban preocupados por él. Y parte es escribir una carta y contarles cómo es la situación. Claro, lo que va a recibir de vuelta la iglesia allá en Filipos va a ser totalmente sorprendente, porque el hombre que está en la prisión es el que ahora va a tomar el lugar de el que va a consolar, a afirmar, alentar a los hermanos ahí en Filipos. Ellos están pasándola difícil también y la persecución va a volverse cada vez más difícil. Pablo ya ve venir una ola de persecución más grande en el futuro. Pero lo asombroso de esta carta es el tono con el que él va a escribir. Porque lejos de ser un hombre apocado, intimidado o angustiado, amargado por la situación, Pablo es un hombre lleno de gozo. Y ustedes saben que en esta carta el tema del gozo es un tema central. Y muchos conocen la carta de Filipenses como la carta del gozo. Porque, claro, Pablo va a hablar muchas veces de este concepto, lo va a mencionar, pero si vos entendés la situación en donde él está, que él sea el que está hablando de este tema es algo asombroso. Y Pablo se vuelve como un enigma para el mundo, porque ¿cómo explicar a este hombre? ¿Cómo explicar a un hombre
que estando en la cima de su época, teniendo todas las posibilidades para ser un gran líder, la capacidad, la influencia, las puertas que él tenía, ya de muy joven él aventajaba a todos en su nación, y estando en esa situación, de repente su vida va a dar un vuelco radical y va a pasar él a ser un hombre perseguido. Su cabeza va a tener precio, él va a sufrir toda clase de oposiciones y dificultades. Y al final él termina en una prisión, habiendo sido abandonado por todos, sin saber lo que le espera y probablemente ser ejecutado. Y en esa prisión él está lleno de gozo. ¿Cómo explicar esto a un mundo que vive pensando que todas las cosas que Pablo perdió son las más importantes de esta vida? La influencia, la comodidad, las relaciones, la proyección personal, los logros, las metas de esta vida, y cómo el hombre que lo perdió todo ahora se ve tan satisfecho. Y en esta carta Pablo va a revelar ese secreto. ¿De dónde viene ese gozo? ¿Cómo él puede estar tan tranquilo en esta situación? Y el pasaje que vamos a estudiar ahora va a traernos de vuelta a esta situación que la viene tratando desde el capítulo 1. Pablo puede tener gozo por la dirección en donde su vida está apuntando, por las metas que él persigue en esta vida. El mundo está buscando cosas que nunca van a traer satisfacción real, paz y un sentido de trascendencia eterna. Este mundo corre atrás del viento y encuentra siempre lo mismo, decepción. El Evangelio es la única respuesta para el hombre de todos los tiempos en cuanto a el propósito de la vida. Ahora, el Evangelio va a ir en contra de todo lo que el mundo piensa. Porque nosotros sabemos que muchos están ahí afuera creyendo de que están siguiendo el Evangelio, que han escuchado el Evangelio, pero el Evangelio que ellos conocen es un Evangelio que está centrado en ellos mismos. En muchísimos lugares lo que le predican a la gente es que Dios quiere hacerte feliz. Y Él puede sanarte, Él puede darte tus metas, cumplir todos tus sueños, Él puede proveerte todo lo que vos necesitas. Entonces, para muchos el Evangelio es: Dios es la respuesta para mis problemas. Dios es el camino a alcanzar mis objetivos, mis metas personales. Dios es lo que va a hacer que tenga una buena familia. Dios va a ser el que va a hacer que tenga una buena vida llena de gozo. Dios va a resolver mis problemas de adicciones o lo que sea. Entonces, el evangelio que están escuchando ahí afuera, muchos, es un falso evangelio. Es un evangelio que no es distinto a lo que ya todo el mundo hace. Todo el mundo está siguiendo sus propios deseos. Todo el mundo quiere tener sus hermosas familias y lograr sus metas. ¿Y el evangelio qué es? ¿Solo otro método para tener eso que tanto quieren? No, el evangelio representa un cambio de paradigma completo. Es un reverso de toda esa dirección en donde el mundo está yendo. Porque el evangelio lo que te dice es que la verdadera meta de esta vida no es lograr tus ambiciones personales, no es ir atrás de tus deseos, no es buscar tus objetivos y servirte a vos de todo lo que te rodea, sino que es conocer a Cristo, amarlo a Él y vivir para la gloria de Dios. Y para eso, más bien, vos vas a tener que morir a tus deseos y abandonar todos tus objetivos para poder ir atrás de Cristo y de la meta real de esta vida. Entonces, lo que Pablo va a mostrar en este pasaje es de qué se trata el evangelio. Pablo acá no está hablándole a un grupo
de personas selectas que son los que van a consagrarse al servicio a Dios. No le está hablando a los misioneros, a los pastores. Él está hablando de la esencia de qué significa ser cristiano. Él está hablando de lo contracultural, lo choqueante que es para el mundo el Evangelio, que es la única explicación de este hombre, Pablo. Un hombre que lo perdió todo, pero a la misma vez él sabe que ganó todo. Es la explicación de un hombre que está frente al mundo como un fracaso, pero en su corazón gozoso con la expectativa de la recompensa eterna. Y de eso vamos a hablar en estos minutos que tenemos. El título del mensaje de hoy es Lo más importante en la vida. Lo más importante en la vida. Porque creo que en este pasaje Pablo va a comenzar a desarrollar un tema que después vamos a escuchar el final en la segunda hora y nos va a mostrar de qué se trata la vida de un cristiano, hacia dónde apunta el corazón, las metas, las ambiciones de un hombre que ha encontrado el tesoro del Evangelio. Y mientras vamos explicándolo, quiero que vos pienses, ¿esto me describe a mí o no? Porque yo hablaba recién de qué tan engañoso es ese falso evangelio que le ha hecho creer al mundo cristiano que Dios va a servir a tus objetivos. Y es tan engañoso ese falso evangelio que es posible que algunos de los que están acá, aunque han escuchado mucho y han asistido a la iglesia, aún no han despertado al evangelio verdadero. Y el evangelio sigue siendo para vos una herramienta para tus propios intereses. Entonces va a ser una confrontación este pasaje para que vos evalúes si ves en tu vida las marcas de la fe genuina. Y a la misma vez, para todos los que hemos nacido de nuevo y estamos yendo en esta dirección, va a confirmar en tu corazón, este es el camino correcto. Así es como debo pensar, así es como debo vivir. Entonces, vamos a pensar en este tema, lo más importante en la vida. Leamos el pasaje del versículo 1 hasta el versículo 11 de Filipenses, capítulo 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Es un pasaje que conocemos bien, pero creo que el Señor va a usar para volver a exponer nuestro corazón y que podamos examinarnos. ¿Qué es lo más importante en la vida? Me gustaría señalarte 4 conceptos que Pablo va a señalar acá. En primer lugar, lo más importante en la vida es mantener el gozo en el Señor siempre. Lo más importante en la vida es mantener el gozo en el Señor siempre. El versículo 1
Comienza con un por lo tanto que ha confundido a muchos comentaristas porque la palabra griega muchas veces se usa para llegar a la conclusión, como si Pablo acá diría por último. Pero la palabra no necesariamente tiene este sentido y más bien, como la tenemos traducida en el español, nos ayuda a ver lo que Pablo va a hacer es poner una pausa y comenzar un nuevo concepto, un nuevo tema. Por lo tanto, hermanos, y acá va a venir este mandato, gozaos en el Señor. Esta es una orden que tiene el sentido de una acción continua. Pablo dice que el creyente tiene que vivir en un gozo continuo. Este es uno de los temas centrales de todo Filipenses, así que no lo vamos a leer todo. 14 veces en toda la carta, Pablo usa la palabra gozo de alguna manera y varias veces dándonos la orden, a veces dándonos su propio ejemplo de esta vida llena de gozo. En el capítulo 1, versículo 18, por ejemplo, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Entonces Pablo está gozándose en el avance del Evangelio. En el capítulo 2, versículo 17, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y en el 4:4, asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. En el 2:18, perdón, el de 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Una y otra vez Pablo habla y nos exhorta a gozarnos. Cuando Pablo usa la palabra acá de gozo, él no está hablando acerca de la alegría superficial que viene por las circunstancias, que nos hacen felices. El gozo del que está hablando acá Pablo es otro gozo. Es un gozo que no se basa en las cosas que me pasan, porque si no, Pablo no podría tener gozo en esta situación. Él está hablando acerca de un gozo profundo, un gozo que se basa más bien en la bondad de Dios y en las promesas de Dios. Y ese gozo, como no está basado en las circunstancias, es un gozo que puede mantenerse en cualquier circunstancia. Para Pablo, que el creyente tenga gozo es algo muy importante. Por eso es que lo repite tanto en esta carta. Es más, mirá en el capítulo 1, en el versículo 25 y 26, Pablo dice que él preferiría estar con el Señor, porque ahí se cumplirían todos sus deseos, su meta en la vida es estar con Cristo. Ahora, Pablo dice esto, yo estoy dispuesto a que se postergue mi llegada al cielo y mi tiempo con el Señor, que sería el clímax de toda mi vida, mi sueño más grande, pero yo estoy dispuesto a que eso espere todavía. El versículo 25 dice, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Pablo dice, mira, es tan importante que los creyentes tengan gozo que yo estoy dispuesto a no ir todavía al cielo para que el Señor me use, para que ustedes tengan el gozo que deben tener como hijos de Dios. El gozo, como decía, no tiene que ver con las circunstancias, más bien tiene que ver con una decisión. Porque Pablo lo da como un mandato acá, gozaos en el Señor. En el capítulo 4, el versículo 11, Pablo habla de el contentamiento en medio de la necesidad y él dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Cualquiera sea la situación, Pablo va a poder tener la paz del gozo que Dios da. Pero ¿por qué viene eso? No viene porque sea la reacción natural de Pablo, sino es porque él aprendió a hacerlo. Él ha aprendido a vivir con el gozo del Señor en todas las circunstancias. Eso nos dice esto. Si vos en este momento
no estás disfrutando del gozo del Señor, hay algo mal en tu vida cristiana. Vos decís, pero Matías, vos no sabés las situaciones que yo estoy viviendo. Qué irresponsable es decir algo así. Qué insensible a todas mis cosas, mis cargas, mis pruebas. Ahora, que yo lo diga, creo que es fácil que vos reacciones y digas, Matías no tiene empatía, no le importa lo que yo estoy viviendo. Ahora, poneme al lado un ratito y escuchalo a Pablo directamente. ¿Vos podés pensar que Pablo no tiene el derecho de decirte que no hay ninguna razón para perder el gozo del Señor? ¿Hay alguien que ha sufrido más que Pablo? Déjame leerte una lista que Pablo hace ahí en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 23. Dice, son ministros de Cristo. Como si estuviera loco, hablo. Yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de la dominación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos maestros, en trabajos y fatigas, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Este es el hombre que está diciéndote, gócense en el Señor. Gócense en el Señor. ¿Por qué es necesario gozarnos en el Señor? Bueno, el gozo, ¿se acuerdan en el pasaje conocido de Nehemías cuando él dijo, el gozo del Señor es vuestra fortaleza? A ese pueblo que estaba triste y angustiado por el pecado. Hay un lugar para la tristeza, hay un lugar para el llanto, hay un lugar para el quebrantamiento delante del Señor cuando pequé contra Él. Pero la vida del creyente fue preparada por Dios para que pueda ser llevada adelante con una confianza, una certeza, una convicción que se refleja en un gozo continuo. Un gozo profundo. No porque todo lo que te pasa vos pensás que es bueno. No, nos pasan cosas malas. Nos pasan cosas difíciles. Pero ¿dónde se apoya nuestro gozo? Yo decía, se apoya en el carácter de Dios. Se apoya en un Dios que es soberano sobre todo lo que está pasando y que está obrando para el bien en todas las cosas que están pasando a mi alrededor. Un Dios que va a cumplir sus propósitos sin importar nada de lo que yo veo como grandes amenazas. Dios no va a fracasar, su obra está segura, Él va a seguir adelante, sus promesas son ciertas. Y yo puedo gozarme mirándolas, anticipándome a eso, saludándolas de lejos y gozándome en medio de la dificultad. El gozo es una evidencia de que estoy viviendo para estas cosas que son las más importantes de la vida, de las que vamos a hablar con más detalle más adelante. Porque la verdad es que la falta de gozo de nuestro corazón, muchas veces lo que refleja son más bien los ídolos de nuestro corazón, ¿no? Refleja cómo mi corazón se enredó en cosas que no pueden sostener el gozo y la paz. Y entonces hice de una relación, de una actividad, de un bien, de una comodidad, de un proyecto, hice de eso mi expectativa. Y el Señor me lo quita, me quita mi salud, me quita las personas con las que tanto disfruto estar, me quita mis proyectos y entonces ahí se va mi gozo también. Y Pablo en esta situación exhorta a los hermanos con esta orden: gozaos en el Señor. Agrega también ahí en el versículo 1, a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, dando a entender, mira, yo no tengo problema en volver a decir esto una y otra vez. No voy a ser perezoso en esta responsabilidad, porque esto es tan importante que necesito hacer el esfuerzo para que ustedes lo entiendan y lo escuchen una vez más. Y acá Pablo lo que está mostrando es
la importancia de la repetición. Y cuando hay cosas muy importantes, son muchas veces que se deben repetir. Y Pablo cree que el gozo de la vida cristiana es algo muy importante. No sé en qué condición estás hoy, pero te digo que si las cargas, las preocupaciones, los temores te han abrumado y han quitado el gozo de tu corazón, vos tenés que confesar eso como un pecado. Tenés que ir al Señor y reconocer delante de Él que has dejado que estas cosas que te rodean te quiten la visión de lo que verdaderamente importa en la vida. Y si vos vas a vivir una vida llena de fruto y una vida enfocada y una vida que el Señor use grandemente y una vida que no abandone la fe, tenés que vivirla llena de gozo, el gozo del cielo. No me es molesto decirlo de nuevo y para vosotros es seguro. A ustedes le va a dar una plataforma sólida. Y está refiriéndose al gozo, al tema del que acaba de hablar, ¿no? Para Pablo, que un creyente entienda la importancia del gozo y determine vivir en gozo, va a dar a su vida cristiana una plataforma firme sobre la cual avanzar. Segundo lugar, lo más importante en la vida entonces es mantener el gozo en el Señor siempre. Segundo, es tener cuidado de las falsas enseñanzas. Tener cuidado de las falsas enseñanzas. La transición que va a hacer ahora Pablo es mostrar que si es tan importante el gozo, ahora tengo que hablarte también de un enemigo del gozo, de un peligro que si no te cuidas te va a terminar quitando el gozo. ¿Y cuál es el peligro? Bueno, es la falsa enseñanza. Específicamente, Pablo acaba de hablar acerca de las falsas enseñanzas del legalismo. Recién nos habló Raúl de la situación que había en Filipos y en todo el mundo de aquella época con los judaizantes. Pero quiero que pienses en este término, el legalismo. ¿Qué es el legalismo? El legalismo no es el esfuerzo para vivir una vida santa. Hay veces que a veces se viene esa acusación, ¿no? Te dicen, vos me decís, no se puede esto, no se puede aquello, ustedes son todos legalistas. Y usan la palabra legalismo como si intentar vivir una vida santa y esforzarte para hacerlo es algo malo, es algo peligroso. Pero no importa qué tan extremo seas vos en la lucha con el pecado, no hay ningún peligro con ser extremista. No importa el extremo al que llegues, va a ser bueno luchar con el pecado con todas tus fuerzas. Ahí no está el peligro. El peligro no es esforzarte para luchar contra el pecado. El peligro, el legalismo en sí, es encontrar tu seguridad en tu esfuerzo por vencer el pecado. Encontrar tu identidad en Cristo, en que vos estás obedeciendo los mandatos de Cristo. En vez de disfrutar de la gracia, vos estás tratando de ganar con tus fuerzas el favor de Dios. Y te sentís un buen creyente porque estás cumpliendo con todos los mandatos. Eso es ser legalismo. El legalismo es una trampa mortal. Es una trampa que va a quitarte todo el gozo de la vida cristiana. ¿Por qué te va a quitar el gozo del legalismo? Bueno, vos puedes imaginarte, ¿no? Si vos estás pensando que tu obediencia es la que te hace acepto delante de Dios, ¿cuándo tu corazón va a estar tranquilo de saberte acepto? Si vos ves tus fracasos, ¿cuándo es suficiente? Siempre vas a estar en la agonía de verte todavía lejos del estándar de Dios, siempre temeroso, siempre viendo el peligro de que todo se desborone. El gozo solo es posible cuando yo soy libre del legalismo para vivir la gracia de Dios. Pero Pablo va a advertir a los creyentes de Filipos de amenazas que vienen a la iglesia para traer estas falsas doctrinas. Y fíjate cómo lo va a decir en el versículo 2. Guardaos de los perros. Esto es lenguaje figurado. Claro, hay que tener cuidado de los perros en la calle también. Pero acá los perros está usando una imagen muy conocida para Israel. De hecho,
Los judíos usaban este término en una forma despectiva para hablar de los gentiles. Los gentiles son los perros. Y acá es irónico que Pablo usa el mismo término para decirle, ahora los judíos son los perros. Ellos los tratan a los gentiles de perros, pero los perros son en realidad estos judaizantes que están deambulando entre las iglesias como perros carroñeros que están en búsqueda de presas y que son animales inmundos que contaminan todo lugar a donde van. Eso son estos judaizantes. Los judaizantes son un gran peligro para la vida de la iglesia. Y así lo es todo el legalismo. El legalismo es un peligro que está muy latente hoy. Vos pensás, bueno, hoy ya no hay más judaizantes. No te creas. La misma falsa doctrina sigue estando. Te digo, vos podrías dividir toda la religión del mundo en dos categorías. Bueno, está la falsa religión y la verdadera religión. ¿Y cómo las distinguís? Bueno, la falsa religión es la religión del mérito. La religión verdadera es la religión de la gracia. Es de la obra consumada de Cristo, en donde yo pongo mi fe y recibo los beneficios de esa obra consumada por gracia. Pero la mayor parte del mundo vive de acuerdo a el mérito. Y no solamente del mundo allá lejos, sino que aún en medio de la iglesia hay muchos que están engañados. Jesús advirtió, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, advirtió de caminos anchos y caminos angostos, ¿no es cierto? Y advirtió de que muchos al fin van a creerse salvos y no lo van a hacer realmente. Hay muchos que escuchan sana doctrina, pero que aún no han entendido la gracia. Y siguen pensando en su corazón en términos de mérito. Y que sus corazones han sido engañados por esto. Entonces, acá viene la advertencia. Tengan cuidado con los perros. Agrega otra descripción, son 3 en total. Guardaos de los malos obreros. Y acá está hablando de hombres que están sirviendo, trabajando en el ministerio, pero usa este adjetivo, son malos obreros. No son obreros que están trayendo un bien a la iglesia, están trayendo tropiezo a la iglesia. ¿Por qué son malos obreros? Son malos obreros porque estos obreros no están sirviendo con motivaciones sanas. Estos obreros los describe en otros pasajes. Por ejemplo, ahí en el capítulo 3, en el versículo 19. Mirá cómo los describe a estos malos obreros. Ahí andan muchos, dice, de los cuales lo dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Quiénes son los malos obreros? Son personas que conviven dentro de la vida de la iglesia, pero ellos están sirviendo no para la gloria de Dios, no como el fruto de un amor sincero por Cristo, sino que su Dios es el vientre. Ellos están usando el ministerio para alimentar sus propios apetitos. Ellos solo piensan en ellos, en sus deseos. Su gloria es su vergüenza, lo que debería avergonzarles. Ellos se jactan. Y en realidad vos notás que su vida es una vida que no está pensando en lo eterno. Todo lo que ven es solamente terrenal. Las cosas de este mundo son las que gobiernan sus corazones. Estos son malos obreros. Y son parte de este peligro del legalismo, de la hipocresía, de esa religiosidad. Y el último dice, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y acá específicamente está Pablo hablando de cómo los judaizantes convencían a los creyentes griegos que se circunciden. Y Pablo entiende de que la circuncisión no ayuda en nada a la vida espiritual de estos gentiles. Los judíos se circuncidaban porque era parte del pacto que indicaba que ellos eran del pueblo de Dios. Pero el gentil no tiene ningún sentido el circuncidarse. Es más, para Pablo circuncidar a un gentil es solamente cortarle un pedazo del cuerpo, pero no tiene ningún valor espiritual,
Por eso usa esta expresión. Son mutiladores del cuerpo. Lo único que hacen es le cortan pedazos de cuerpo a personas. Pero no hay nada espiritual en eso que está haciendo. No están circuncidándole. Están solamente cortándole pedazos del cuerpo, lo cual la ley del Antiguo Testamento prohibía. Prohíbe la mutilación, la ley del Antiguo Testamento. Entonces, advierte de estos peligros. Y entonces, el versículo 3 les afirma de esta manera: porque nosotros somos la circuncisión. La verdadera circuncisión. La verdadera circuncisión no tiene que ver con los ritos externos del cuerpo, tiene que ver con la transformación real del alma. Hermanos, la verdadera espiritualidad no tiene que ver con las actividades religiosas de nuestra iglesia. No, la vida cristiana no se trata solamente de cortar partes del cuerpo. Tiene que ver con un corazón transformado que se expresa, ¿no es cierto?, en una vida después de obediencia.